El organista ensayaba la marcha nupcial cuando entré al pasillo lateral para calmar mi respiración. El perfume de las damas de honor flotaba en el aire, gardenias y azúcar, y en algún lugar una florista reía con demasiado estrépito, el sonido rebotando contra las piedras. Me llamo Eulalia Quintana, tengo 63 años, viuda, de un hombre que construyó un pequeño imperio con manos calladas y madre de Nathaniel. Lo mejor que hice en esta vida. Hoy se suponía que debía mantenerme erguida, sonreír para las fotos y dejar que mi hijo empezara su propio, para siempre. Ajusté el broche de perlas en mi cuello y me dirigí hacia la sacristía planeando verificar la hora con el sacerdote. Fue entonces cuando lo oí, 2 voces detrás de la puerta entreabierta, bajas y pegajosas de emoción. No pretendía escuchar. Quería seguir caminando, darles privacidad y recuperar mi compostura. Pero entonces, Celinda Morán pronunció el nombre de mi hijo como un trofeo que ya había ganado. Para esta noche, susurró, Nathaniel firmará lo que sea que le ponga enfrente, y una vez que tenga acceso al fideicomiso del difunto esposo, bueno, el dinero de los Quintana por fin trabajará para mí. Una dama de honor tomó aire. ¿Estás segura de que deberías decir esto ahora? Celinda rió bajito, esa risa que pasa por inocencia, si no sabes más. Tranquila, la vieja adora las tradiciones. Sonreirá y fingirá que todo es perfecto. Eso es lo que hacen las viudas elegantes. Mi mano se apoyó en la pared. El yeso fresco me sostuvo mientras el calor subía por mi cuello. No eran solo las palabras. Era la facilidad con que las decía el pulido, cómo enrollaba mi vida en una frase y la archivaba abajo. Útil. Pensé en Rodolfo, mi esposo, firmando documentos en su escritorio de nogal, enseñándole a nuestro hijo la diferencia entre generosidad y credulidad. Murió antes de terminar esa lección. Además, continuó Celinda, he practicado su firma por meses. Él es confiado. Yo soy eficiente. Es una combinación perfecta. La voz de la dama de honor se convirtió en un chillido. Celinda, no seas dramática. Solo estamos mejorando nuestras vidas, nada más. Mis rodillas flaquearon. Por un instante vi el día inclinarse, el pasillo, las flores, las cámaras, todo deslizándose de sus ganchos. Quería empujar la puerta, tomar a cara a Nathaniel por los hombros, contarle lo que había oído, activar la alarma de incendios, hacer cualquier cosa menos quedarme quieta. Y sin embargo, la quietud me encontró. Otra parte de mí, la que había pagado cuentas de hospital sola y aprendido términos bancarios que nadie quiere saber, surgió y puso una palma en mi pecho como diciendo, «Aguanta, escuché por más». Papeles crujieron. Las pulseras de Celinda tintinearon. Bajó la voz a un ronroneo que no pertenecía a una iglesia. Después de la recepción lo empujaré a empezar la transición. Está sentimental esta noche. La gente sentimental firma cosas. Una puerta se cerró al otro lado del pasillo y pasos se acercaron. Me moví lenta y natural, como si estuviera admirando los arreglos florales. Cuando la puerta de la sacristía se abrió, Celinda salió envuelta en seda y luz, el velo prendido como un halo. Casi me choca, luego sonrió. Tan brillante, tan ensayada, que por un segundo entendí cómo mi hijo había pasado por alto los bordes afilados. La dama de honor la siguió con las mejillas manchadas y los ojos clavados en el piso. «Señora Quintana», canturreó Celinda, «usted se ve radiante». Encontré mi voz. «Tú también». Me apretó las manos, dedos fríos, sonrisa fría. «Ahora somos familia». La vi deslizarse, vi el velo balancearse, vi el futuro que ella creía suyo flotar por el pasillo. Mi reflejo en el vidrio del corredor parecía compuesto, incluso amable. Dentro, algo antiguo y de hierro se asentó en su lugar. No irrumpí en el altar. No rompí el día. Alisé mi vestido, alcé la barbilla y caminé hacia el santuario con la elegancia esperada de una viuda de la Ciudad de México que conoce el peso de la historia. Sonreiría para las fotografías. Daría abrazos. Besaría a mi hijo y bendeciría sus votos.
y catalogaría cada detalle, cada frase, cada pequeña arrogancia, porque si Celinda creía que la tradición me mantendría callada, había malinterpretado lo que la tradición realmente enseña, no silencio, sino resistencia afilada en determinación. Cuando Rodolfo murió, la casa cayó en un silencio que ninguna lámpara o radio podía llenar. Nathaniel tenía 20 años entonces, aún en la universidad, aún pensando que su padre estaría allí para guiarlo en decisiones de negocios y corazones rotos. Me quedé para ser madre y padre, contadora y consejera, una viuda en duelo que tenía que tragarse las lágrimas para que su hijo pudiera dormir por las noches. Recuerdo planchar sus camisas para entrevistas de trabajo, recordando cómo Rodolfo una vez planchaba sus propios cuellos con esa mano firme de ingeniero. Me decía entonces, si me mantengo derecha, Nathaniel también lo hará. Los años entre la muerte de su padre y esta boda se difuminaron en un ritmo de trabajo y vigilancia. Asistí a cenas de exalumnos, aprendí a equilibrar portafolios y mantuve las luces encendidas en nuestra casa en la Ciudad de México. Nathaniel creció alto, guapo como su padre, ambicioso, quizás demasiado. Cuando trajo a Celinda a casa hace 2 años pensé que mis oraciones habían sido respondidas. Era encantadora, atenta, su risa pulida como una joya. Vi los valores de Rodolfo reflejados de vuelta. O eso quise creer. Ahora en el pasillo de la iglesia de San Miguel Arcángel, con las palabras de Celinda aún retumbando en mi cráneo, sentí el peso de cada sacrificio apretarse sobre mis hombros. Podía entrar al santuario y acabar con todo. Podía detener la boda antes de que se dijeran los votos. La gente murmuraría, los chismes se alimentarían y Nathaniel me odiaría por humillarlo. O podía seguir el juego, darle a Celinda la soga que tanto quería y verla tejer su propia horca. Presioné mis palmas como en oración. La furia habría sido más fácil. Irrumpir, gritar la verdad, apuntar a Celinda hasta que su rostro se quebrara bajo el resplandor de 100 invitados. Pero la furia quema rápido. Necesitaba algo que perdurara. Rodolfo construyó su carrera esperando tormentas, invirtiendo cuando otros entraban en pánico. Una vez me dijo, la paciencia es el arma más subestimada. No lo entendí del todo entonces. Ahora sí, pensé en Nathaniel de pie en su smoking, ajustando nervioso sus gemelos, como solía tirar de las correas de su mochila. Si le contaba el secreto de Celinda, pensaría que el duelo o los celos me habían vuelto cruel. La elegiría a ella, no a mí. Ese era el truco. Para salvarlo tenía que dejar que la ceremonia procediera. Tenía que guardar silencio y usarlo como armadura. La campana sobre la iglesia sonó una vez llamando a todos a sus lugares. Tomé un aliento lento, ajusté el broche de perlas en mi cuello otra vez y hice un voto que solo yo podía oír. No gritaría, no destrozaría su día, pero sería más astuta que la mujer que me creía ciega. Celinda había confundido mi quietud con debilidad. Aprendería pronto que el silencio en las manos correctas es el filo más afilado de todos. La música creció, y cada cabeza en los bancos se volvió hacia las puertas abiertas. La luz entraba de los escalones de la iglesia, dorando a Celinda en blanco. Su velo flotaba como niebla, su sonrisa practicadas a la perfección. Caminaba con esa gracia deliberada, la barbilla alzada lo suficiente para parecer angelical, pausando en cada paso, para que la multitud la admirara. Suspiros de deleite se movieron entre los invitados como ondas en el agua. Me quedé sentada cerca del frente, manos entrelazadas con fuerza en mi regazo. Para cualquiera que mirara, era simplemente la madre orgullosa del novio, vestida en seda azul marino con perlas al cuello. Mi rostro llevaba la misma expresión cuidadosa que había usado en innumerables cenas de negocios y funerales, atenta, agradable y legible. Dentro mi estómago se revolvía. Acababa de oírla jactarse del patrimonio de mi difunto esposo como si fuera un premio de feria, y sin embargo allí estaba encarnando la inocencia.
Nathaniel esperaba en el altar, hombros atrás, ojos abiertos de alegría. Se parecía tanto a Rodolfo a esa edad que por un momento mi pecho se apretó con el recuerdo. El smoking de Rodolfo había sido un tono más oscuro, su cabello peinado igual, y la mirada que me dio en nuestro día de boda era la misma que Nathaniel le daba a Celinda, ahora devoción absoluta, ciega y confiada. Me recordé que la alegría de mi hijo era real, aunque la de ella fuera falsa. Era esa alegría la que tenía que proteger, incluso si significaba soportar este teatro. Mientras Celinda se deslizaba por las filas de invitados, estudié los detalles que nadie más notaba. Cómo sus ojos se desviaban rápido al viejo socio de negocios de su padre en la segunda fila midiendo su expresión. El sutil tirón que le dio a la manga de la dama de honor, recordándole arreglar la cola del vestido. El leve rizo de su labio al ver el flash de una cámara, ya ensayando la fotografía perfecta que aparecería en la columna social de mañana. El sacerdote nos dio la bienvenida, su voz cálida y firme, y comenzó la liturgia familiar. Apenas lo oí. Mi enfoque estaba fijo en los pequeños intercambios entre novia y novio. Nathaniel susurrando algo para hacerla reír. Celinda rozando su mano con ternura fingida, sus mejillas enrojeciendo de orgullo. Conocía bien la actuación. Yo también había actuado una vez como joven esposa en galas de negocios, sonriendo a los colegas de Rodolfo, mientras equilibraba agotamiento y miedo a las deudas. Pero mi amor había sido real. El de ella era un guión. Sentí el dolor construir detrás de mis costillas, pero respiré a través de él. La máscara debía quedarse. Si permitía que mi duelo se mostrara, si dejaba caer siquiera una lágrima, Celinda sentiría la grieta y la explotaría. Gente como ella siempre lo hace. Cuando comenzaron los votos, la voz de Nathaniel tembló. Prometió cuidar y proteger, ser fiel en las dificultades, honrarla toda su vida. Mis ojos se nublaron, pero me negué a parpadear. Llegó el turno de Celinda y entregó sus líneas impecablemente, cada palabra bañada en azúcar. Prometo apoyarte, Nathaniel, construir nuestros sueños juntos, compartir alegrías y penas. Su tono podía convencer a cualquiera menos a mí. La congregación suspiró al unísono cuando intercambiaron anillos. Forcé una sonrisa cuando el sacerdote los declaró marido y mujer. Aplausos llenaron el santuario, ecoando hacia el techo abovedado. Nathaniel la besó con el entusiasmo de un hombre seguro de su futuro. Celinda lo devolvió, y hasta yo tuve que admitir que su actuación era impecable. Me puse de pie con los demás, mientras caminaban de regreso por el pasillo, de la mano triunfantes. Invitados alcanzaron pétalos de rosa, duchando a la pareja en colores suaves. Celinda se regodeaba radiante, reina triunfante, en la ilusión que había hilado. Yo también aplaudí lenta y firme, mi rostro sereno. La máscara se quedaría porque las máscaras no son solo para novias. A veces son el escudo de una viuda. Y por ahora era el único escudo que tenía. El salón del Hotel Gran Palacio brillaba con candelabros y plata. Invitados llenaban las mesas redondas, sus risas elevándose sobre el tintineo de copas de champán. Un cuarteto de cuerdas tocaba en la esquina, pero la verdadera actuación ya estaba en marcha. Celinda se sentó junto a Nathaniel en la mesa principal, el velo prendido atrás, su lápiz labial inmaculado. Parecía toda una novia victoriosa. Sonreí cortésmente a los bienintencionados que se inclinaban para felicitarme. «Tu hijo eligió tan bien», susurró una vecina. «Está simplemente resplandeciente». Murmuré mis gracias, mis ojos fijos en Celinda. Había perfeccionado el arte de resplandecer. Le venía tan fácil como una mentira. Cuando llegó el momento de los discursos, Nathaniel se levantó primero. Su voz se quebró al agradecer a todos por compartir nuestra alegría, y cuando habló de mí, su madre que lo crió sola, mi garganta se apretó. Rodolfo habría estado orgulloso de él, orgulloso del hombre en que se había convertido ciego como estaba esa noche.
Luego Celinda se levantó. Aplausos la recibieron y alzó su copa con la facilidad de alguien acostumbrada a comandar una habitación. «Ah, por mi amado Nathaniel», comenzó su sonrisa deslumbrante, «y por la familia Quintana que me ha recibido con tanto calor. Eulalia, usted es el pilar de gracia y fuerza. Espero seguir su ejemplo». Los invitados arrullaron asintiendo su admiración evidente. Contuve el aliento. Sus palabras eran perfectas, pero sus ojos la traicionaban. El rápido destello de una sonrisa burlona al mencionar «pilar de gracia». El breve alzamiento de su ceja hacia una de sus damas de honor como compartiendo un chiste privado. Para el público era encanto. Para mí era burla vestida de encaje. Continuó su tono meloso. «Nathaniel, me has dado un futuro más brillante de lo que imaginé. Juntos creceremos no solo en amor, sino en oportunidades». La pausa en esa última palabra fue demasiado deliberada. La vi. Amaranta, mi sobrina, sentada al otro lado de la mesa, también la captó. Sus cejas se fruncieron ligeramente. Celinda se volvió hacia los viejos colegas de Rodolfo, hablando de legados de negocios y llevar adelante la tradición. Invitados rieron impresionados de que una mujer tan joven sonara tan pulida. Sin embargo, yo oí el hambre detrás de cada frase. No alababa a la familia Quintana. Ya estaba audicionando para controlarla. La habitación estalló en vítores cuando terminó con un beso coqueto, plantado en la mejilla de Nathaniel. Él se sonrojó creyendo cada sílaba y alzó su copa alto. Yo alcé la mía, también, labios curvados en acuerdo practicado, pero mi mente corría. No podía arrancarle la máscara, aún no con Nathaniel ebrio de felicidad y 200 ojos fijos en nosotros. Aún así sabía lo que venía después. Palabras y sonrisas eran sus armas, pero la prueba, sólida, innegable, sería mía. Solo la evidencia podía cortar a través la seda de su actuación y revelar el acero de su engaño. Y cuando llegara el momento, planeaba usarla frente a todos. La recepción se extendió hasta entrada la noche, pero mi mente ya no estaba en ese salón. Reía cuando me hablaban, daba la mano cuando se acercaban y posaba para fotos con Nathaniel y Celinda, como si nada yaciera bajo el satén y las sonrisas. Pero cada vez que Celinda se inclinaba en el hombro de Nathaniel, cada vez que volvía su sonrisa practicada hacia un asociado de negocios de Rodolfo, sentía el voto que había hecho antes apretarse alrededor de mi corazón. Cuando el último invitado se fue y la pareja desapareció escaleras arriba a la suite nupcial, salí al fresco de la noche en la Ciudad de México. Mis zapatos chasqueaban contra los adoquines mientras cruzaba al patio del hotel. Necesitaba respirar aire que no estuviera perfumado por rosas y engaño. Allí fue donde Amaranta López me encontró. Mi sobrina siempre había sido de ojos agudos, el tipo de niña que hacía demasiadas preguntas en las cenas dominicales, y ahora tenía 28, abogada con reputación de minuciosidad. Estaba en su vestido gris pizarra, cabello recogido en un nudo elegante, y me miró con la misma mirada inquisitiva que una vez ponía nerviosos a sus maestros. «Tía Eulalia», dijo suavemente, «has llevado una sonrisa que no llega a tus ojos todo el día. ¿Quieres contarme por qué?» Dudé mirando alrededor del patio. El último del personal estaba recogiendo platos demasiado lejos para oír. Bajé la voz. «Celinda no es quien Nathaniel cree». Los ojos de Amaranta se entrecerraron. «¿Qué quieres decir?» Tomé aire estabilizándome. Minutos antes de la ceremonia la oí. Se jactaba de usar a San Nathaniel para controlar el patrimonio de Rodolfo. Hasta dijo que ha practicado su firma. No puedo confrontarla sin prueba. Nathaniel no me creería, pero no puedo dejar que vacíe todo lo que su padre construyó. Amaranta no se inmutó. Sacó un bloc de notas delgado de su bolso. «Entonces encontramos la prueba. Déjamelo a mí». Parpadeé ante su resolución. «¿Me crees sin dudar? Tía Eulalia, he conocido suficientes Celindas en tribunales para reconocer el tipo. Encanto pulido sin raíces. Siempre se desmorona bajo presión.
Pero necesitaremos registros, testigos, patrones. Déjame excavar. Durante la semana siguiente, Amaranta me llamó cada noche. Su voz llevaba ese ritmo cortante de alguien siguiendo rastros de papel hasta altas horas. Revisó registros del registro civil, antiguas solicitudes de crédito, publicaciones en redes sociales, enterradas bajo años de filtros. Y luego llamó con su primera revelación. «Ha estado comprometida antes», dijo Amaranta. «2 veces, de hecho. Una con un banquero en Monterrey, otra con un contratista en Puebla. Ambas terminaron de repente. Ambos hombres perdieron dinero. Regalos, préstamos, inversiones que desaparecieron. Contacté discretamente. Uno me dijo: era perfecta hasta que las deudas se acumularon. Luego desapareció. Me senté en la mesa de la cocina, el retrato de Rodolfo sobre la chimenea, y dejé que las palabras se hundieran. Mis sospechas ya eran un fuego. Los hallazgos de Amaranta vertieron aceite sobre él. Celinda no era simplemente ambiciosa. Era una depredadora rodeando hombres adinerados, alimentándose de esperanza, hasta que se volvía hueca. «Sigue», le dije a Amaranta. «Necesito todo». «Entonces prepárate», respondió. «Porque mujeres como ella no se detienen en compromisos rotos. Buscan familias para desmantelar. Y por lo que veo, puede que haya elegido a los Quintana como su premio mayor». El estudio de Rodolfo permaneció intacto desde el día que murió. Los estantes aún se inclinaban bajo el peso de sus libros de leyes, manuales de ingeniería, libros de contabilidad encuadernados en cuero. El escritorio de nogal brillaba tenuemente a la luz de la lámpara, pulido cada semana por mi mano, aunque nadie más entrara a esta habitación. Olía levemente a cedro y tinta, y cuando entraba, siempre sentía como si hubiera retrocedido a los años cuando su voz llenaba estas paredes. Esa noche, después de las revelaciones de Amaranta sobre los compromisos rotos de Celinda. Cerré la puerta detrás de mí y me senté en su silla. Mis palmas presionaron la superficie fresca del escritorio. Rodolfo había firmado contratos aquí, tomado decisiones de nómina, estudiado reportes trimestrales. Era cuidadoso, deliberado, nunca apresurado, nunca imprudente. Y cuando Nathaniel era niño, Rodolfo le enseñó qué significaban esos papeles, cómo los números contaban una historia, si eras lo suficientemente paciente para leerlos. Recordé una noche en particular cuando un competidor intentó socavarlo en un trato. Yo estaba ansiosa, urgiéndolo a contraatacar fuerte, a exponer la deshonestidad del hombre. Rodolfo solo sonrió la comisura de su boca, tirando como siempre, cuando veía más lejos en el camino que yo. «La justicia debe ser callada pero afilada», me dijo. «El ruido se desvanece. La precisión corta profundo y deja una marca que nadie puede negar». Me recosté en su silla oyendo esas palabras ecoar. Si Rodolfo hubiera estado vivo para presenciar la ambición de Celinda, no habría irrumpido en el altar. La habría esperado, dejado que mostrara su mano, y luego cortado rápido donde más doliera. La emoción solo nubla el juicio. Prueba, paciencia y ley. Así vivió, y así nos protegió. Dejé que mis dedos vagaran por el secante donde solía descansar su pluma fuente. Celinda quería acceso a nuestro patrimonio, al fideicomiso que Rodolfo dejó no solo para Nathaniel, sino para el nombre familiar. Era lo suficientemente astuta para actuar inocencia, pero no para evitar que su arrogancia se filtrara en susurros y sonrisas burlonas. El problema no era ver a través de su máscara. El problema era hacer que todos los demás la vieran también, especialmente Nathaniel. Así que me senté en ese estudio y formé los huesos de un plan. Primero dejaría que Celinda siguiera creyendo que me había engañado. Pensaría que era una reliquia de tradición más perla que acero fácil de marginar. Eso la mantendría descuidada. Segundo, trabajaría con Amaranta para rastrear sus huellas financieras. Nada desenmascara que sea un tramposo más rápido que el peso de deudas impagas y contratos rotos. Tercero, prepararía a Nathaniel
lentamente plantando pequeñas semillas de cautela sin forzarlo hasta elegir entre nosotras. Cuando llegara el momento, la evidencia hablaría más fuerte que la advertencia de una madre. Mis ojos se alzaron a la fotografía enmarcada de Rodolfo en la pared. Su brazo, alrededor de Nathaniel, en un juego de béisbol infantil, ambos sonriendo con gorras iguales. Rodolfo siempre jugó el juego largo, nunca apresurando el swing, confiando que la paciencia llevaría la pelota más lejos que la fuerza bruta. Necesitaba ser esa mano firme ahora. Susurré en la quietud. No la dejaré ganar, Ro. Lo protegeré como tú lo habrías hecho. El estudio mantuvo su silencio, pero me sentí más fuerte por haberlo dicho en voz alta. Mi duelo se afiló en determinación. No gritaría la traición de Celinda por los bancos. Construiría el caso ladrillo por ladrillo, hasta que el único colapso posible fuera el de ella. Y cuando las paredes cayeran, no sería por mi rabia. Sería por el peso de su propio engaño probado más allá de la negación. 2 días después de la boda, Nathaniel pasó por la casa para recoger algunas de sus cosas. Entró con esa energía inquieta que llevaba desde niño aún en su camisa planchada, del trabajo corbata suelta en el cuello. Celinda no venía con él. Estaba, como explicó, reuniéndose con amigas para almorzar en el club de yates. El detalle dolió. Se había deslizado en la sociedad de la Ciudad de México, más rápido de lo que yo jamás logré. Le serví café en la cocina como lo había hecho desde que era niño, cuando sesiones de estudio nocturnas demandaban cafeína y aliento. Sorbió y se recostó contra el mostrador, tarareando bajito feliz, de una manera que deberían haberme calentado, pero solo me hizo doler. «¡Es increíble, mamá!», dijo de repente como si hubiera preguntado. «¿Viste cómo se manejó en la recepción? La gente la adoró. Tiene esta gracia natural. Papá la habría adorado». Las palabras se atascaron en mi garganta. Rodolfo habría leído los bordes afilados bajo su sonrisa en un instante, pero Nathaniel solo veía la luz que proyectaba. Lo intenté con cuidado. «El encanto puede ser algo hermoso, Nathaniel, pero a veces también puede ser una actuación», rió sacudiendo la cabeza. «Mamá, estás pensando demasiado. Todos actuamos un poco en las bodas. Tú lo hiciste. Yo lo hice. No significa que no sea real». Presioné mis manos en la mesa sintiendo el peso de la restricción. «Solo quiero que seas cauteloso. El matrimonio es un camino largo. La gente no siempre es quien parece al principio». Los ojos de Nathaniel se suavizaron. Dejó su taza y alcanzó a través de la mesa cubriendo mi mano con la suya. «Siempre has velado por mí, y te amo por eso. Pero Celinda es diferente. No está jugando. Ha sido nada más que apoyo, mamá. Tienes que confiar en mí en esto». Lo miré a esos ojos castaños Ernest, que reflejaban tanto los de Rodolfo, y mi corazón se apretó. ¿Cómo podía decirle que había oído a Celinda conspirando con mis propios oídos? ¿Que había reído sobre firmas y fideicomisos? Pensaría que el duelo me había deformado, o celos, o miedo a ser reemplazada. En cambio, forcé una sonrisa. «Por supuesto que quiero confiar en ti, Nathaniel. Solo espero que merezca la fe que le has dado». «La merece», dijo firmemente apretando mi mano una vez más antes de levantarse. «Nunca has estado tan seguro de nada. Verás, se probará Iwinick a sí misma». Lo vi reunir sus cosas silbando mientras se movía por la casa que lo crió. Cada paso sentía como distancia entre nosotros, no cercanía. Cuando besó mi mejilla y salió apresurado por la puerta, mi pecho se sintió vacío. En el porche me quedé detrás de la cortina de encaje y lo vi alejarse en auto. Su devoción era absoluta, inquebrantable, y por ahora lo cegaba. La confrontación solo lo impulsaría más a sus brazos. Para protegerlo tenía que mantenerlo en la oscuridad, aunque el silencio supiera amargo. Las palabras de Rodolfo ecoaron en mi mente otra vez, callada pero afilada. Mi furia no resolvería nada. La prueba sí. Hasta entonces, sonreiría, sentiría
y dejaría que Nathaniel creyera en su novia perfecta, incluso mientras la sombra detrás de ella se ampliaba. La semana después de la boda se difuminó en almuerzos notas de agradecimiento y fotografías enviadas a familiares que no pudieron asistir. Celinda disfrutaba cada momento regodeándose en su nuevo título como señora Nathaniel Quintana. Prosperaba en la atención sonriendo para las cámaras, deslizando su brazo por el de Nathaniel, en cada oportunidad susurrando palabras dulces, destinadas a él, pero para ser oídas por todos. Dejé que todo me lavara. Sonreía cuando se esperaba servía champán, cuando las copas se vaciaban, y nunca mostré lo que bullía debajo. Pero escuchaba. Siempre escuchaba. Fue en la tarde de un brunch post-boda, organizado en el mismo hotel, donde había sido la recepción, que me encontré fuera del cuarto de la novia. Otra vez. Nathaniel había ido a saludar a un invitado en el lobby, dejando a Celinda atrás para retocarse. Pretendía solo recoger mi bolso que había dejado en el salón, adjunto, pero el momento en que alcancé el picaporte, voces se filtraron por la rendija. La risa de Celinda sonó demasiado afilada para una novia tan recién adorada. «Para esta noche», dijo, «su fortuna es mía. Nathaniel está demasiado enamorado para cuestionar nada. Tendré firmas, acceso, todo lo que necesito. El legado de los Quintana por fin trabajará para mí». Otra voz, una de sus damas de honor, aunque no podía decir cuál, susurró nerviosamente. «Celinda, quizás no lo digas tan alto. Por favor», bufó Celinda. «Su madre es demasiado decente para armar un escándalo. Eulalia Quintana preferiría morir antes que alterar la vida perfecta de su hijo. Sonreirá para los vecinos, servirá té para sus caridades y nunca osará desafiarme». Me aferré a la pared para estabilizarme como antes de la ceremonia. El aguijón no era nuevo, pero la repetición quemaba más profundo. Decía mi nombre como un chiste, segura de que era impotente. Mi pulso latía en mis oídos, pero la ira se enfrió rápido en algo más afilado. Alcancé mi bolso sacando la pequeña grabadora digital que había llevado desde las audiencias del patrimonio de Rodolfo años atrás. Hábitos viejos regresaron en un instante. Presioné el botón, la sostuve contra la puerta y dejé que las palabras de Celinda se capturaran solas. Una vez que convence a Metianen a Nathaniel de convencer a su madre sobre las cuentas del fideicomiso, continuó, «funelaremos inversiones a través de mí. Y si tengo que derramar unas lágrimas para que crea que soy la esposa devota, que así sea». Mujeres como ella se tragan ese tipo de actuación. La dama de honor murmuró otra vez inquieta. «¿Y si no lo hace?». La respuesta de Celinda fue hielo. «Lo hará. Gente como Eulalia vive para las apariencias. Nunca arriesgaría exponer un escándalo familiar. Es mi escudo y mi boleto». Apagué la grabadora y la deslicé de vuelta en mi bolso, mi mano temblando, solo después de estar oculta. La confrontación le habría dado la chance de hilvanar una historia, pintarme celosa, enferma, desesperada. Pero su propia arrogancia me había entregado la primera piedra en el muro de prueba que construía. Cuando retrocedí al pasillo alisando mi falda, capté mi reflejo en el espejo al otro lado. Mi rostro estaba calmado, compuesto incluso. Amable. Dentro el voto que había susurrado en el estudio de Rodolfo se solidificó. No golpearía en ira. Dejaría que su voz, sus propias palabras, fuera la hoja que la deshiciera. Amaranta llamó tarde en la noche, su voz cortante y urgente. «Tía Eulalia, encontré algo. Celinda no solo es imprudente con tarjetas de crédito o líneas de tiendas. Debe dinero a hombres que no usan abogados para cobrar». Cerré las cortinas en el estudio, bajando mi voz como si las sombras mismas pudieran escuchar. ¿Qué tipo de hombres? Juegos ilegales, cuentas offshore, apuestas deportivas, hasta casinos clandestinos. Está metida en hasta el cuello al menos 3 millones de pesos por mi estimación. Amaranta pausó dejando que la cifra se hundiera. Y un nombre sigue apareciendo. Víctor Serrano. El nombre en sí llevaba peso, como si ya hubiera sido susurrado
en suficientes cuartos oscuros para crecer bordes afilados. Sabía que no debía involucrarme con gente así, pero la vida de Nathaniel, su seguridad, estaba enredada con la de Celinda, ahora. Si sus deudas la alcanzaban mientras su nombre estaba atado al de ella, el fallout lo aplastaría también. ¿Puedes arreglar una reunión? Pregunté. Amaranta dudó. Tía Eulalia Serrano no es el tipo de hombre con quien negocias. Enderecé la pluma fuente vieja de Rodolfo en el escritorio. Entonces no negociaré, escucharé. Y si hay algo que usar, lo usaré. 2 noches después me encontré en un café tenue cerca del lago. El lugar estaba casi vacío, el olor a camarones fritos pegado a las paredes de madera. Amaranta lo había arreglado discretamente deslizando el nombre por canales que no pregunté. Cuando la puerta se abrió, el hombre que entró no necesitaba presentación. Víctor Serrano estaba en sus 40 medios, vestido simplemente en camisa planchada y chaqueta que no suavizaba la amenaza en su andar. Su cabello peinado hacia atrás, ojos calculadores. Escaneó el café una vez, antes de deslizarse en el banco frente a mí. «Señora Quintana», dijo su voz firme baja. «Quería hablar de Celinda Morán». Doblé mis manos sobre mi bolso. «Es mi nuera, recién casada con mi único hijo». Soltó una risa seca. «Entonces tiene mis condolencias». El filo en su tono me envió un escalofrío, pero mantuve mi voz calmada. «Sé que le debe dinero. Sé que ha prometido lo que no puede pagar. No estoy aquí para saldar su deuda». Sus ojos se entrecerraron. «Entonces, ¿por qué está aquí?» «Porque quiero que sea expuesta. Y usted, señor Serrano, quiere que sea detenida antes de que arrastre más familias a la ruina». Me estudió por un largo momento, dedos tamborileando la mesa. «¿Qué propone exactamente?» «Estoy reuniendo prueba», dije. «Cuando caiga quiero que sea innegable. Si usted continúa la presión, sin violencia, la empujará a errores. Errores que puedo documentar. A cambio, cuando esto termine, su acceso al patrimonio de mi familia se irá. No tendrá que perseguirla por salones de la Ciudad de México o salones de hotel. Estará acabada». Víctor se recostó considerando. Su silencio se extendió pesado como la marea afuera. Luego lentamente asintió. 5 días. Mantendré el fuego bajo sus pies, pero sin sangre. Si falla, señora Quintana, usted y su hijo podrían heredar su desastre. Incliné la cabeza sin inmutarme. Entonces no fallaré. Por primera vez su boca se curvó en algo como respeto. Es más fría de lo que ella piensa. Casi la compadezco. Casi. Cuando se fue la campana sobre la puerta del café, tintineó suavemente como burlándose de mi compostura. Me senté sola un momento, el peso de lo que había acordado, presionando mi pecho. Rodolfo una vez me advirtió que la paciencia corta más profundo, pero esa noche aprendí algo más. A veces la paciencia requiere sentarse frente a un criminal y atreverse a que se convierta en aliado. La mañana después de mi reunión con Víctor Serrano, me paré frente a mi tocador alisando el frente de mi vestido, como solía hacer antes de que Rodolfo y yo asistiéramos a galas de negocios. La presentación siempre decía: «Rodolfo era la armadura que usas en la sociedad educada». Ese día mi armadura no sería perlas o seda, sería actuación. Graciosa, cariñosa, ingenua. La ensayé mientras prendía mi cabello. Mi sonrisa necesitaba calor, pero no filo. Mis preguntas debían parecer curiosas, pero nunca inquisidoras. Celinda tenía que creer que era el tipo de mujer que no quería nada más que ver a su hijo feliz, incluso si significaba entregar las riendas. Si me creía inofensiva, se volvería descuidada. Y la gente descuidada deja rastros. Esa noche los invité a Nathaniel y Celinda a cenar. Puse la mesa con la porcelana que Rodolfo compró en nuestro 10º aniversario. Serví pollo asado con romero del jardín y enfrié una botella de Chardonnay. Nathaniel entró por la puerta llevando flores, sonriendo como solía después de ganar un debate escolar. Celinda lo siguió envuelta en seda color crema, que captaba cada parpadeo de luz de vela. «Mamá, no tenías que esforzarte tanto», dijo Nathaniel besando mi mejilla.
Tonterías, respondí tocando su brazo. No es todas las semanas que mi hijo trae a casa a su hermosa esposa. Celinda brilló bajo las palabras, deslizándose en su asiento a la cabecera de la mesa, como si siempre le hubiera pertenecido. Le serví vino primero, dejando que mi mano temblara ligeramente, como si nervios me guiaran. Lo notó, por supuesto. Notaba todo. ¿Has sido tan amable, Eulalia?, dijo colocando su mano ligeramente sobre la mía. Solo espero estar a la altura de su ejemplo. Solté una risa suave y autodespreciativa. Oh, yo apenas soy el ejemplo, querida. Simplemente he manejado lo mejor que pude desde que Rodolfo se fue. Tú, en cambio, traes una energía nueva a la familia. Nathaniel es afortunado. Sus labios se curvaron un destello de triunfo cruzando sus ojos antes de enterrarlo en un asentimiento gracioso. Durante la cena le di oportunidades. Pregunté por sus planes para el futuro, sus intereses, sus pensamientos sobre la sociedad de la Ciudad de México. Habló ansiosamente, un poco demasiado, sus palabras derramándose en ambiciones que creía enmascaradas como entusiasmo. Nathaniel tiene tanto potencial, ¿no cree?, dijo cortando su pollo delicadamente. Con la guía correcta podría llevar el negocio familiar a nuevas alturas. Me encantaría ayudar donde pueda. Nathaniel sonrió, tocado por su confianza. Incliné la cabeza como una mujer deslumbrada por la juventud, murmurando: sería un consuelo saber que lo vigilarás. Cuanto más cedía terreno, más audaz se volvía. Habló de inversiones que quería que Nathaniel considerara, almuerzos con familias influyentes, que planeaba hospedar, caridades que ataría al nombre Quintana. Nathaniel solo oía visión. Yo oía conquista. Después del postre, cuando Nathaniel se excusó para tomar una llamada, Celinda se quedó en la mesa. Se inclinó más cerca, bajando la voz. Eulalia debe saber cuánto significa esto para mí. Ser parte de su familia, llevar adelante el legado de Rodolfo. Espero que me deje ayudar con los asuntos del patrimonio. Tengo un don para la organización. Dejé que mi sonrisa se suavizara, abrí los ojos lo suficiente para imitar admiración. Eso sería maravilloso, querida. No soy tan aguda como antes con el papeleo. Quizás tú y Nathaniel puedan manejar esas cosas juntos. Sus hombros se relajaron, una oleada de satisfacción, aflojando la máscara cuidadosa que llevaba. Por un breve momento su sonrisa se volvió presumida, privada, como si ya hubiera tomado posesión del legado de mi esposo. Nathaniel regresó entonces, deslizándose de vueltas a su silla con una sonrisa fácil. Miró entre nosotras ajeno y dijo: me alegra tanto que se lleven bien. Celinda apretó su mano y me dio una mirada afilada como vidrio. La devolví con la suavidad de una abuela, nada amenazante, nada sospechoso. Dentro, sin embargo, me di el peso de cada palabra que había dicho. La actuación funcionaba. Me creía inofensiva. La trampa estaba formándose. La única pregunta era si podía mantener el acto lo suficiente para que ella entrara en él. La semana siguiente, Amaranta pasó por la casa con una carpeta bajo el brazo. Se llevaba con brío como siempre, pero sus ojos traicionaban cautela. Nos sentamos en la sala, las cortinas corridas contra el sol de la tarde tardía, nuestras voces bajadas a un susurro conspiratorio. «He rastreado más de sus finanzas», murmuró Amaranta. «Es peor de lo que pensábamos. Ha usado nombres diferentes en cuentas a corto plazo, maximizándolas, cerrándolas antes de que colapsen. Patrón clásico de fraude. Y esos compromisos. Cada uno terminó cuando dinero desapareció. Está escalando». Mi estómago se apretó. El retrato de Rodolfo colgaba en la pared, su sonrisa fija, sus ojos, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Entonces, cuanto más tiempo Nathaniel permanezca en su agarre, mayor el peligro. Amaranta asintió, deslizando uno de los documentos hacia mí. «Seguiré construyendo el archivo. Cuando llegue el momento tendrás todo lo que necesitas». Sus palabras apenas habían salido de su boca cuando la puerta principal se abrió. Los pasos de Nathaniel ecoaron en el pasillo, confiados, rápidos.
Metí el papel de vuelta en la carpeta, pero era tarde. Entró esa a la sala, ojos saltando, entre mí y Amaranta. «¿Qué pasa aquí?» Su voz llevaba sospecha que no había oído antes. «Cada vez que vengo ustedes dos, están susurrando». Amaranta se enderezó su máscara de abogada, deslizándose en lugar. «Solo poniéndonos al día, Nathaniel». Tía Eulalia me pidió consejo. «¿Consejo sobre qué?» Su mirada se afiló. «Sobre Celinda». El aire en la habitación se volvió pesado. Me levanté lentamente alisando los pliegues de mi vestido. «Nathaniel», me cortó su tono de repente crudo. «Lo sabía. No la soportas, ¿verdad? Piensas que no es lo suficientemente buena para mí. Por eso sigues trayendo aquí a Amaranta a estas charlas privadas. Quieres que cabe suciedad, ¿no?» Amaranta abrió la boca, pero alcé una mano. «Nathaniel, por favor». Se volvió hacia mí, dolor destellando en sus ojos. «Has estado en contra de ella desde el principio. Pensé que estarías feliz de que encontré a alguien que me hace sentir vivo. Pero en cambio, estás tramando a mis espaldas tratando de envenenarme contra mi esposa». La palabra esposa cayó pesada final, un muro erigido entre nosotros. Quería gritar la verdad. Que había oído la confesión de Celinda con mis propios oídos, que cada sonrisa pulida de ella era una daga apuntada a su corazón. Pero su rostro me detuvo, el mismo niño que había sostenido, en fiebres, guiado en desamores, ahora mirándome como si yo fuera el enemigo. Mis labios se separaron, luego cerraron. El silencio era el único escudo que me quedaba. Sacudió la cabeza paseando una vez, antes de meter las manos en los bolsillos. «Te amo, mamá, pero no puedo seguir viéndote socavarla. Si no puedes aceptarla, quizás necesitemos algo de espacio». Las palabras cortaron más profundo que la risa de Celinda jamás pudo. Amaranta se movió inquieta hacia mi lado, pero no me defendí. Dejé que la acusación colgara. Argumentar ahora solo lo endurecería más contra mí. La mandíbula de Nathaniel se tensó. «Me voy solo». Cuando la puerta se cerró detrás de él, la casa pareció hundirse en quietud. Me dejé caer en el sillón, la carpeta pesada en mi regazo. Amaranta tocó mi hombro suavemente. «Verá la verdad, tía Eulalia. Un día». Pero sentí la grieta ensancharse dentro de mí. Para salvarlo tenía que dejarlo alejarse, rezando que cuando la verdad finalmente saliera, no lo hubiera perdido para siempre. El domingo siguiente, Nathaniel llegó a mi casa llevando un montón de sobres y la mirada cansada de un hombre estirado, demasiado. Se acomodó en el viejo sillón de Rodolfo frotando sus sienes mientras Celinda flotaba detrás de él radiante como siempre en un vestido azul pálido que parecía elegido para proyectar tanto inocencia como control. «Mamá», dijo Nathaniel exhalando pesadamente, «¿sabes cómo se han puesto las cosas? Entre el trabajo, la casa y ayudar a Celinda a ajustarse, me siento como si me estuviera ahogando en papeleo». Celinda descansó su mano ligeramente en su hombro, su tono gentil. «Sé lo que te he dicho 100 veces, Eulalia. Déjeme ayudar. Soy organizada, sé manejar cuentas. Es tonto que intente manejarlo todo». Sus ojos brillaron cuando se desviaron a mí, retándome a objetar. Estabilicé mi aliento y elegí mi rol con cuidado. Suavicé mis rasgos, doblé mis manos en la mesa e incliné la cabeza como considerando la sugerencia por primera vez. «¿Sabes, Nathaniel?», dije lentamente. «Tu padre creía en compartir responsabilidades. Quizás no duela dejar que Celinda se encargue de algunas cosas pequeñas. No todo. Solo el papeleo rutinario, las firmas que no llevan mucho riesgo». Nathaniel parpadeó sorprendido. «¿Realmente lo piensas?» «Por supuesto». Alcancé el té que había servido antes tomando un sorbo calmado. Rodolfo siempre decía que una sociedad debería aliviar la carga, no aumentarla. Si Celinda quiere contribuir, ¿por qué no dejarla? La sonrisa de Celinda se amplió triunfante, pero cuidadosamente contenida. Eso es exactamente lo que he dicho. Solo un poder limitado, para firmar cheques del hogar, autorizar gastos menores. Nada demasiado dramático. Pretendí dudar bajando mi voz. Limitado es la clave. Podríamos pedirle al abogado familiar que redacte algo específico. Límites estrictos claros.
Así Nathaniel tiene ayuda sin ceder demasiado de una vez. Nathaniel se recostó el alivio visible en la pendiente de sus hombros. Eso suena... bueno. Quizás me detenga de sentir que giro en ruedas. La mano de Celinda apretó la suya. No te arrepentirás. Correremos más suave que nunca. Dentro sentí los bordes de la vieja sabiduría de Rodolfo, presionando contra mí. La justicia debe ser callada pero afilada. Cada palabra que había dicho sonaba de apoyo, deferente, casi ansiosa por incluirla. Pero en realidad la tinta en ese documento se convertiría en el primer hilo de su propia ruina. 2 días después nos reunimos con el abogado. Observé la compostura de Celinda, cómo fingió humildad cuando le dijeron que los poderes serían estrictamente limitados. Asintió firmando rápido sus trazos de pluma confiados. Nathaniel parecía orgulloso como si hubiera resuelto un problema. «¿Ves, mamá?», susurró mientras recogían los papeles. «Te dije que solo quería ayudar». Presioné su mano sonriendo cálidamente, aunque mi mirada se demoró en Celinda. Se recostó en la silla satisfecha, sin idea de que la red ya había comenzado a cerrarse. Porque la avaricia hace impacientes a las personas. Y la impaciencia deja rastros. Un día pronto esa misma pluma que sostenía tan confiadamente la firmaría directo a su propia caída. La tormenta estalló en una noche de martes. La lluvia azotaba las ventanas, las calles de la Ciudad de México, brillando negras bajo las farolas, cuando oí el argumento amortiguado, subiendo de la casa de Nathaniel y Celinda. Había pasado sin anunciar con una lata de galletas, excusa de madre para acercarme lo suficiente para observar. Pero me demoré justo fuera de la reja principal, oculta por el seto que Rodolfo plantó una vez. A través de la ventana medio abierta capté el sonido de la voz de Celinda, despojada de su encanto, afilada y frenética. «¿No entiendes, Nathaniel?», siseó. «Estas cosas no pueden esperar. Necesito acceso ahora. Tu madre tiene buenas intenciones, pero no capta lo urgente que es». La voz de Nathaniel era confusa, cansada. «Celinda, ya tienes el poder para las cuentas del hogar. ¿Qué más necesitas?» «Más», espetó. «Los fondos del patrimonio, las cuentas del negocio. Solo acceso temporal. Una vez que todo se estabilice, retrocederé. Lo juro». Su tono temblaba en los bordes, la desesperación filtrándose. Sabía por qué. Serrano había cumplido su promesa. Presión sin violencia, pero firme como un tornillo. Estaba apretando el reloj alrededor de ella y podía ver el pánico acumulándose. Desde las sombras de la lluvia me presioné más cerca, corazón latiendo. Nathaniel intentó de nuevo, más suave. «¿Por qué no me dices de qué se trata realmente?». El silencio se extendió, y luego la voz de Celinda quebradiza como vidrio. «Es complicado. Está bien, confía en mí. Solo convence a tu madre. Sabes que te adora. Una palabra tuya y me dará lo que necesito». Cerré los ojos estabilizándome. Su estrategia era clara: usar el amor de Nathaniel como palanca, como cuña contra mí. Al día siguiente los invité a ambos a cenar en mi casa. Puse la mesa como si nada me preocupara, encendí velas, puse manteles frescos. Nathaniel intentó parecer relajado, aunque sombras rodeaban sus ojos. Celinda llegó pintada en seda otra vez, pero sus manos temblaron cuando alcanzó su copa de vino. A mitad de la comida volvió su sonrisa hacia mí demasiado brillante. «Eulalia, he querido preguntar. ¿Cree que quizás podríamos expandir el poder?» «Solo un poco. Nathaniel ha estado abrumado y podría aliviar su carga». Me sequé los labios con una servilleta manteniendo mi voz ligera. «Ya has sido tanta ayuda, querida. Quizás con el tiempo podamos revisarlo. Por ahora creo que Nathaniel debería enfocarse en aprender las cuerdas él mismo». Su sonrisa vaciló, pero solo por un aliento. «Por supuesto. Entiendo». Luego vino el desliz. Sus dedos apretaron el tallo de la copa tan fuerte que pensé que se rompería. Sus ojos destellaron y se inclinó adelante, su voz cayendo en urgencia. «Pero algunas cosas no pueden esperar, Eulalia. A veces las puertas se cierran si dudas demasiado.
Incliné la cabeza dejando que mi tono se volviera dulce, casi ingenuo. Entonces es afortunado que seamos familia. No siempre encontraremos el momento correcto juntos. Forzó una risa, pero vi la furia detrás. Nathaniel alcanzó su mano susurrando algo para calmarla. Yo solo sonreí ofreciéndole otra porción de asado. Ella creía que estorbaba por cautela, no por estrategia. Creía que era excitante, no deliberada. Y yo creía que su avaricia le había comenzado a superar su máscara. El reloj tic-tacaba. El tiempo se acababa para Celinda Morán. Y cuanto más presionaba, más soga me daba para atarla. 3 semanas después, hospedé una cena familiar. Un asunto simple en el calendario. Una escena cuidadosamente montada en mi mente. La casa llevaba su mejor domingo velas respirando un brillo suave, hojas de magnolia, metidas a lo largo del corredor, el cristal de Rodolfo puesto como una bendición. Nathaniel parecía descansado por primera vez en días. Celinda llegó tarde, lustrosa y confiada la tormenta dentro de ella, oculta bajo maquillaje impecable. Comimos asado y camotes mientras primos intercambiaban historias, y por un rato la habitación sonó como los viejos tiempos. Tenedores tintineando risas, saltando de silla en silla. Cuando los platos de postre se retiraron, Celinda se levantó con su copa. Su sonrisa podía vender milagros. Por la familia, comenzó melaza espesa en su voz. Por la lealtad, por el tipo de amor que resiste toda prueba. Nathaniel, me has dado un hogar no solo de paredes, sino de corazones. Y para usted, Eulalia, su gracia y confianza han sido mi brújula. Voto honrar nuestro nombre, llevarlo con humildad y cuidado. Tocó su pecho, ojos brillando en el momento justo. Siempre. La mesa zumbó su aprobación. Nathaniel apretó su mano conmovido. Sentí el dolor familiar y lo dejé pasar fresco y limpio. Luego me levanté. Gracias, Celinda. Dije alzando mi propia copa. Oírte hablar de votos remueve algo en mí. Cuando Rodolfo y yo nos casamos, prometimos proteger lo que construimos. Nuestro negocio, nuestro nombre. Y sobre todo nuestro muchacho. Miré a Nathaniel, dejé que mi voz se suavizara. No éramos perfectos. Solo cumplíamos nuestra palabra. Un quieto cayó. Lo sostuve un latido más. Por eso he luchado. Continué gentilmente. Con cuánto decir y cuándo. Rodolfo solía decirme, la justicia debe ser callada pero afilada. Creo que esta noche es la noche para claridad callada. Al otro lado de la mesa, Amaranta bajó la mirada preparada. La sonrisa de Celinda se enfrió un tono. Dejé mi copa. Celinda, hablaste de lealtad y humildad. Palabras encantadoras. Pero las palabras tienen vecinos. Hechos. Alcancé el aparador y alcé un sobre delgado descansándolo en el mantel. Estos son registros públicos y declaraciones reunidas por consejo. Muestran un patrón de compromisos terminando con fondos desaparecidos. Monterrey, Puebla. Promesas rotas, deudas impagas. Una onda se movió por la habitación. Los dedos de Nathaniel se tensaron en su servilleta. Celinda rió ligeramente. Malentendidos viejos. A la gente le encanta el chisme. No me gusta el chisme, dije. Así que traje más que eso. Amaranta deslizó su teléfono adelante. Asentí. Lo tocó. Un pequeño altavoz crujió a la vida. La voz de Celinda inconfundible llenó el comedor. Despreocupada, desprotegida, condenatoria. Para esta noche su fortuna es mía. Nathaniel está demasiado enamorado para cuestionar nada. El legado de los Quintana por fin trabajará para mí. Las palabras golpearon la mesa como plata caída. Suspiros subieron afilados e involuntarios. La mano de una prima voló a su boca. Uno de los viejos socios de Rodolfo maldijo bajito. Nathaniel se quedó muy quieto. «Celinda», dijo ronco. «¿Qué es eso?». Parpadeó rápido alcanzando compostura. «Eso está editado. Eso es fuera de contexto». Estaba bromeando Nathaniel. ¿Sabes cómo se ponen las novias? Nerviosas, tontas. La grabación continuó mi propio nombre curvado como una sonrisa burlona en su boca. Mujeres como ella viven para las apariencias.
Eulalia Quintana preferiría morir antes que alterar la vida perfecta de su hijo. Es mi escudo y mi boleto. La habitación pareció inclinarse. Sillas crujieron. En algún lugar una cuchara cayó y resonó contra la porcelana. El rostro de Celinda se sonrojó, luego palideció. Se volvió hacia mí con una sonrisa quebradiza que no podía sostener. «Invadiste mi privacidad», siseó la dulzura ida. «Esto es un espectáculo». Mantuve mi voz nivelada. «No, esto es claridad. Hablaste votos esta noche. Simplemente estoy introduciendo tus otros votos. Los que hiciste cuando pensabas que nadie escuchaba». Nathaniel alzó su copa una vez más firme. «Por la familia», dije quedamente. «Por la verdad. El tipo que no necesita un reflector para ser vista». Nadie bebió. El silencio después de mi brindis era pesado, frágil, como cristal. La sonrisa de Celinda se había congelado en algo tenso, pero podía ver el cálculo detrás de sus ojos. Qué rápido sumaba excusas, historias nuevas, mentiras. Nathaniel se sentó rígido a su lado, mandíbula apretada, dividido entre incredulidad e instinto de hijo para defender a la mujer que amaba. Amaranta carraspeó gentilmente sus manos firmes, pese a la tensión zumbando en el aire. «Hay más», dijo. Alzó su teléfono y con un movimiento rápido reflejó el archivo de audio al pequeño proyector que había metido discretamente en su bolso. La pared del comedor se iluminó no con imágenes, sino con sonido. Claro, innegable en la propia voz de Celinda. «Para esta noche su fortuna es mía». Resonó la grabación afilada contra el silencio. «Nathaniel está demasiado enamorado para cuestionar nada. Tendré firmas, acceso, todo lo que necesito. El legado de los Quintana por fin trabajará para mí». Una onda de suspiros circuló la mesa. Alguien dejó caer un tenedor. Traqueteó y rodó por el piso de madera. Celinda se puso de pie de un salto, rostro en llamas. «Eso no es real», gritó. «Está manipulado, editado. Puedes hacer que cualquiera diga cualquier cosa hoy en día». Pero la proyección continuó despiadada. Su risa ecoó en la habitación burlona, confiada, condenatoria. Mujeres como ella viven para las apariencias. Eulalia Quintana preferiría morir antes que alterar la vida perfecta de su hijo. Sonreirá para los vecinos, servirá té para sus caridades y nunca osará desafiarme. Las palabras me golpearon como piedras, aunque las había oído antes. Esta vez, sin embargo, no era solo yo absorbiéndolas. Era Nathaniel, era la familia. Era cada primo, tía y socio del legado de Rodolfo que se sentaba alrededor de esa mesa. Miré a Nathaniel. Su rostro había palidecido sus nudillos blancos mientras agarraba el borde de la mesa. Sus ojos fijos en su novia con algo entre duelo y rabia. «Celinda», susurró su voz quebrándose. «Dime que no eres tú». Se inclinó hacia él, frenética ahora su compostura pulida, destrozada. «Nathaniel, ¿me conoces? Nunca». «Esta es tu madre, está torciendo todo. Está celosa, siempre ha estado en contra mía». «¿Celosa?», dije, mi voz firme pero baja. «No, Celinda, he sido paciente. Lo suficientemente paciente para dejarte entregarme el cuchillo tú misma». La cabeza de Celinda se giró hacia mí, ojos salvajes. «Eres una viuda amargada aferrada al poder. No soportas que yo sea el nuevo rostro de esta familia. Eso es lo que pasa aquí». Pero murmullos ya habían empezado. Una prima se inclinó hacia otra, susurrando demasiado alto. Realmente lo dijo. Lo oí claro como el día. Al otro lado de la mesa, el viejo amigo de Rodolfo de la compañía de gas sacudió la cabeza lentamente sus labios, curvándose con disgusto. Amaranta presionó pausa, pero la habitación ya había decidido. Los susurros se extendieron como fuego. Sobre fraude, sobre traición, sobre la máscara de una novia arrancada frente a todos. Nathaniel empujó su silla abruptamente, el sonido raspando como trueno. Miró a Celinda, su voz cruda. «Te amé. Te defendí contra todos. Y esto es lo que hacías, planeando usar a mi familia». Celinda lo alcanzó desesperada. «No, Nathaniel, no es así.
Por favor, tienes que creerme. Pero Nathaniel retrocedió su mano temblando al alzarla para bloquear su toque. Sus ojos eran ventanas rotas, ahora el hombre dentro destrozado. Alrededor nuestro los susurros se endurecieron en juicio. Nadie le creía más. El pecho de Celinda subía y bajaba rápido, furia y pánico mezclándose en cada aliento. Miró alrededor de la habitación. A los ojos desviados, las miradas frías, la condena murmurada. Y se dio cuenta de la verdad. Su máscara había sido arrancada y no quedaba nadie para creer las mentiras. La habitación ya tambaleaba al borde cuando Celinda estalló. Sus ojos saltaron de Nathaniel a mí, su voz alzándose sobre los murmullos como una hoja. «Esto es obra tuya, Eulalia», chilló apuntando a través de la mesa. «Me has odiado desde que Nathaniel nos presentó. Has estado tramando, alimentando mentiras, volviendo a todos en mi contra». Sus manos temblaron mientras golpeaba su palma contra la mesa. ¿Crees que puedes asustarme con una grabación? ¿Crees que puedes arruinarme? ¿Nadie aquí sabe qué pasa realmente? Es manipuladora, Nathaniel. No soporta que yo sea tu esposa. Pero su diatriba se quebró contra la pared de silencio. Invitados miraron a otro lado, avergonzados algunos susurrando, detrás de sus manos. Me quedé quieta dejando que sus palabras cayeran alrededor mío como vidrio roto. El rostro de Nathaniel era ilegible, ahora su dolor hirviendo en algo más frío. «Celinda», dijo quedamente. «Oí tu voz». Se tambaleó más cerca de él, lágrimas rayando de repente su maquillaje. «Nathaniel, por favor». Me tendió una trampa. Torció cosas, las editó todo para mantener el control. «Te amo. Eso es todo lo que he hecho. Amarte». La mentira sonó hueca. Entonces una nueva voz cortó la tensión desde el fondo del pasillo. «El amor no paga deudas, señora». Cabezas se volvieron. Un hombre en traje gris avanzó alto con líneas grabadas profundas en su rostro. Detrás de él venían dos más de aspecto más duro, ojos afilados como vidrio. Lo reconocí al instante. Víctor Serrano, aunque no llevaba amenaza, ahora solo calma inevitable. Habló parejo, pero sus palabras cárrid como trueno. «Hemos sido pacientes, Celinda. Pero la verdad tiene una forma de llegar, incluso a una cena familiar». Un murmullo de shock onduló entre los invitados. Alguien susurró «deudas» lo suficientemente alto para ecoar. El rostro de Celinda se drenó de color. «Tú no deberías estar aquí». Nathaniel miró de Serrano a su esposa, confusión chocando con realización amaneciente. «¿Qué es esto?» «Deudas». Serrano inclinó la cabeza cortésmente hacia Nathaniel. «Su esposa nos debe una gran cantidad de dinero. Millones de pesos. Prometió pagar una vez que asegurara acceso al patrimonio de su familia». Su mirada se deslizó a Celinda, fría e inquebrantable. Sus palabras, no mías. Suspiros estallaron. La máscara de Celinda se desmoronó, su belleza rayada con desesperación. Sacudió la cabeza violentamente. «Mienten. Estos hombres son criminales. Eulalia los invitó aquí». No respondí. No necesitaba. Nathaniel retrocedió de ella, horror en sus ojos. «Dime que se equivoca, Celinda. Mírame a los ojos y dime». Abrió la boca, pero no salieron palabras. Solo un sollozo estrangulado. Los hombres de Serrano cruzaron los brazos viéndola desarmarse. «Cobramos de una forma u otra», dijo Serrano calmadamente. «Pero esta noche al menos el muchacho ve la verdad». Dio a Nathaniel un asentimiento de respeto, antes de retroceder hacia las puertas, su presencia, dejando un silencio hueco detrás. Celinda se quebró. Su grito cortó irregular a través del salón, mientras barría su brazo por la mesa, rompiendo copas y enviando cubiertos traqueteando al piso. «Todo esto es culpa tuya, Eulalia. Me arruinaste». La habitación retrocedió atónita. Nathaniel se quedó congelado mientras la furia de su esposa se quemaba frente a todos. Sin dignidad, sin negación, solo colapso. Luego, con un grito gutural, Celinda huyó. Sus tacones traquetearon por el azulejo, su vestido enganchándose en una silla antes de liberarse, desapareciendo en la noche afuera. La puerta se azotó detrás de ella y los ecos cárrid como el fin de un sermón.
Nathaniel se bajó en su silla, su rostro pálido, ojos huecos. Alrededor de él, susurros arremolinados. Piedad por él, disgusto por ella, alivio callado por mí. La boda que había prometido unidad había terminado en ruinas. Y sin embargo, en los escombros, una verdad brillaba: la familia había sido salvada. Los días después del colapso de Celinda estuvieron llenos de silencio que sentía más pesado que palabras. Vecinos pasaban con miradas cautelosas, sus condolencias por Nathaniel enredadas con juicio no dicho. Los periódicos, siempre ansiosos por un escándalo entre las viejas familias de la Ciudad de México, llevaron la historia en una semana. No la cena en sí. Nuestro círculo mantuvo eso privado. Sino el fallout. Los acreedores de Celinda no perdieron tiempo. Demandas comenzaron a surgir como maleza después de lluvia, reclamos de deudas impagas y cuentas fraudulentas, extendiéndose por estados. Su nombre apareció en archivos judiciales, ya no brillando de anuncios nupciales, sino ennegrecido por acusaciones. La ciudad susurraba y por una vez no era sobre mí. Leí cada titular con calma resuelta. Esto no era victoria para regodearme. Verla desarmarse públicamente sentía más como pararse sobre cenizas. Prueba de que algo había quemado, pero no prueba de alegría. Nathaniel se mantuvo para sí al principio, vagando entre trabajo y caminatas largas e inquietas. Cuando finalmente vino a mi mesa, otra vez semanas habían pasado. No llevaba flores ni sonrisa fácil, solo el cansancio de un hombre, cuyas ilusiones habían sido despojadas. Nos sentamos uno frente al otro en la cocina, una olla de café entre nosotros. Miró el vapor subiendo de su taza. Luego dijo suavemente: «Mamá, te debo una disculpa». Doblé mis manos esperando. Te acusé de celos, de tratar de controlarme. Y todo el tiempo. Su garganta se apretó y presionó sus palmas a su rostro. Estabas tratando de protegerme. Las palabras aterrizaron como bálsamo en una herida que no me había dado cuenta. Aún estaba abierta. Mi pecho dolió, pero alcancé a través de la mesa, descansando mi mano sobre la suya. La amabas, Nathaniel. El amor nos ciega. No estaba enojada contigo por defenderla. Tenía miedo de perderte en el proceso. Sus hombros temblaron una vez, luego se estabilizaron. Me miró plenamente por primera vez en semanas. No sé cómo no lo vi. Todos los demás lo hicieron. Tú lo hiciste. Y yo... Se detuvo cerrando los ojos. Me siento como un tonto. No eres un tonto, dije gentilmente. Eres humano. Y confiaste. Eso no es debilidad, Nathaniel. Es la mejor parte de ti. No dejes que te la quite. Nos sentamos en quietud, nuestro duelo compartido, la distancia entre nosotros encogiéndose con cada palabra no dicha. Las cicatrices de lo que Celinda había hecho perdurarían, pero en ese momento sentí el puente reconstruirse debajo de nosotros. Afuera, el jardín que Rodolfo había plantado años atrás se estaba cambiando a primavera. Los cornejos florecían blancos y el aire llevaba el aroma de nuevo crecimiento. Pensé en sus palabras otra vez. La justicia debe ser callada pero afilada. Las había llevado como una hoja. Ahora sentían como un susurro de cierre. En las semanas que siguieron, Celinda se desvaneció en el fondo de titulares. Peleó sus demandas, perdió la mayoría, y con cada pérdida su nombre se hundió más en descrédito. Para cuando llegó el verano, la mujer que una vez desfilaba por salones en seda se redujo a notas al pie de escándalo. Una noche Nathaniel y yo caminamos el sendero del jardín juntos. El sol sangraba oro a través de las magnolias, y por primera vez desde la boda su mano se deslizó fácilmente en la mía, como lo había hecho de niño. «Nunca dudaré de ti otra vez», murmuró. Apreté su mano dejando que el silencio respondiera por mí. La paz había regresado agridulce y frágil, pero paz al fin. Sin embargo, mientras las sombras de la noche se alargaban, sabía que una pregunta siempre permanecería oculta, profunda en mí. ¿Podría alguna vez confiar plenamente otra vez? Para finales del verano el aire de la Ciudad de México se había suavizado
Otra vez, pesado con jazmín y chicharras. Mi jardín estaba vivo con color y me encontraba allí, más a menudo que no. Manos en la tierra, sombrero protegiéndome del sol, pensamientos tan firmes como las rosas floreciendo alrededor. Por meses había llevado el peso de lo sucedido, el caos que Celinda dejó atrás, pero en el ritmo del jardín comencé a entender algo. La venganza nunca había sido sobre rabia. Era sobre equilibrio, sobre justicia puesta quedamente donde pertenecía. Las demandas consumieron a Celinda hasta que su nombre fue poco más que un cuento cautelar. Invitaciones. Dejaron de venir conocidos, cruzaban la calle para evitarla, y cada promesa que una vez habló se marchitó bajo el resplandor de hechos. No necesitaba alzar mi voz, no necesitaba lanzar acusaciones. Silencio y paciencia habían hecho lo que la furia nunca pudo. Nathaniel visitaba a menudo en esos meses, a veces con papeles de la oficina, a veces con nada más que una botella de té dulce. Se llevaba diferente ahora, más medido, más deliberado. El muchacho que una vez saltaba ciegamente al encanto se había convertido en un hombre que estudiaba rostros, escuchaba con cuidado y entendía el valor de la prueba antes de la creencia. Luego, una tarde vino al jardín con una luz en los ojos que no había visto desde antes de Celinda. «Mamá», dijo quitando polvo del banco antes de sentarse a mi lado, «quiero que conozcas a alguien». Su nombre era Isolda Herrera, una maestra de escuela de Veracruz. No era nada como Celinda. Su sonrisa era genuina, sin práctica, su presencia cálida, sin esfuerzo. La primera noche que se unió a nosotros para cena, llevó un pie que había horneado ella misma, y cuando la corteza se agrietó ligeramente en un lado, rió, en lugar de disculparse. Vi cómo Nathaniel la miraba, no deslumbrado, sino firme, y en esa mirada vislumbré algo raro, ¿verdad? Meses pasaron y su lazo se profundizó. Para la primavera siguiente, Nathaniel me dijo que planeaba proponerle. Esta vez no sentí el dolor de temor, sino un oleaje callado de esperanza. Cuando llegó el día de la boda, la iglesia estaba llena de lirios blancos y el sonido de un coro pequeño, sin fanfarria, sin actuación. Me senté en el banco, manos dobladas en mi regazo, viendo cómo Nathaniel esperaba en el altar. Cuando Isolda caminó por el pasillo simple y radiante, su rostro se iluminó de una manera que era tanto alegre como calmada. No parecía embrujado, parecía en paz. Durante los votos me encontré conteniendo el aliento, un reflejo de la última vez que me había sentado en esa misma posición. Pero esta vez no había mentiras ocultas bajo las palabras «no deudas secretas» arañando la puerta. Solo había honestidad hablada claramente, el tipo de promesa que Rodolfo habría respetado. En la recepción realizada bajo robles con luces colgadas, me quedé al borde de la pista de baile, viendo la risa ondular naturalmente, en lugar de ser forzada. La familia de Isolda recibió a Nathaniel con facilidad, su afecto sin carga de cálculo. Cuando Nathaniel me jaló a un baile, susurró: «Ojalá papá pudiera ver esto». «Puede», le dije, «en cada buena elección que haces». Más tarde, mientras el crepúsculo se profundizaba, me senté sola en el porche del salón, las chicharras zumbando como un himno viejo. Pensé en Celinda, en su voz afilada, ecoando en pasillos secretos en la noche que elegí silencio, en lugar de confrontación. La lección de Rodolfo regresó a mí entonces, clara como siempre. La justicia debe ser callada pero afilada. Y finalmente entendí la forma de mi victoria. No había gritado, ni roto, ni maldecido. Había escuchado, esperado y dejado que se destruyera con sus propias palabras. Oí su confesión y me quedé callada. Susurré en la noche, pero el silencio se convirtió en la hoja más afilada de todas. Y para ti, querido oyente, ¿qué habrías hecho si hubieras oído la confesión de tu propia nuera